Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, lo que estamos estudiando en esta clase. Hoy va a ser la quinta clase del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 2, el verso 16. Antes vamos a orar. Padre, gracias te damos por una mañana más de vida y por estar aquí en este lugar. Un pequeño grupo de tus hijos que quieren aprender de tu palabra, queremos aprender de tu palabra y te pedimos que tú abras nuestros entendimientos para poder entenderla, razonarla y así poder enseñar a otros más adelante, Padre. Ayúdanos, necesitamos de tu ayuda para entender tu bendita palabra, Padre. A veces con nuestra mente humana nos cuesta un poco de trabajo, necesitamos de tu sabiduría, Dios, de esa que viene de ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Y en la clase pasada estuvimos enseñando acerca de la carne, la sangre, los huesos, cómo había estado Jesucristo en la carne en ese tiempo que estuvo caminando entre nosotros. Y recuerdo que les contaba, les explicaba lo que había aprendido en la Biblia del comentario del Dr. Ruckman acerca de nuestro cuerpo antes del pecado, que había sido con un sistema circulatorio con agua. No había sangre, la sangre comenzó desde el momento, el punto de que el hombre pecó. Y hay un detalle, si vamos a Lucas, y esto es lo que quiero enseñarle antes de comenzar en sí, en el verso 16, que les dije que íbamos a hablar un poquito acerca de los ángeles. Dice el verso 16, que ciertamente no toma a los ángeles, y ahí vamos a empezar ahorita, pero vamos primero a ver Lucas capítulo 24. Verso 39. Y dice, sí, esto es Jesucristo hablando ya después de resucitado, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo como vamos nosotros también a resucitar, los que muramos o los que seamos llevados al cielo en el rapto. Dice la Biblia, mas Él les dijo, ¿por qué? No, ese es el 38, el 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis, yo tengo. Jesucristo estaba diciendo que Él tenía carne y hueso. Ahora, mira el detalle, mira este detalle tan interesante. Él no está diciendo que tiene carne y sangre. Ahora, Él tenía sangre. Cuando Jesucristo fue crucificado, recuerdan que metieron la espada, la lanza en el costado, y dice la Biblia que salió sangre y agua. Mira el detalle, qué cosa más interesante. Pero cuando Adán, en el capítulo 3 de Génesis, dice, Eva, es hueso de mis huesos, carne de mi sangre, carne de mi carne. No había sangre por ninguna parte. Tampoco está hablando de sangre. Todavía no habían pecado. A partir de ahí, la próxima vez que se menciona sangre es cuando Dios le dice a Caín, derramaste sangre de tu hermano. Pero cuando Jesucristo resucita, no había sangre tampoco. Ya no se menciona la sangre por ninguna parte. La carne y la sangre es una combinación estrictamente y únicamente humana o animal, pero en este mundo terrenal en el que vivimos. En el cielo no va a haber sangre. Yo tengo en el trabajo mío tengo un mousepad que me regaló Jeff, donde es una pintura como esas dos que están ahí atrás del Dr. Ruckman, y básicamente es la iglesia. Jesucristo viene en el rapto y se ven la gente ascendiendo al cielo y el chorro de sangre cayendo. y es como una tipología de que para allá arriba no va a ir sangre de ningún tipo.
es algo muy interesante. Recuerdo también, les comentaba cuando me estaban dejando los comentarios en el canal, donde decía la gente que nunca habían oído tantos disparates en la vida. Y sí, yo tampoco. Es verdad. ¿Cuántos de nosotros habíamos oído cosas tan difíciles de metabolizar, de entender en nuestra mente finita, que antes no sabíamos? Pero desafortunadamente hoy en día la gente solamente se queda con lo que le enseñan, se bloquean y no quieren saber de nada más. No quieren estudiar, no quieren escudriñar las escrituras, no quieren buscar información. Recuerdo oír las palabras de un pastor bautista diciendo: así fue como fuimos enseñados. Okay. Yo también fui enseñado de esa manera. Pero gracias a Dios y a nuestro hermano Jeff, que me ayudó mucho y que me dio un espíritu de mansedumbre precisamente para poder metabolizar toda esta información tan complicada en nuestra mente. Ahora, yo no digo que es fácil. Para mí no es fácil. No fue fácil tampoco. De hecho, pasé muchas noches que no podía ni dormir, porque cuando a mí me queda algo en la cabeza que quiero saber la respuesta y no la encuentro, oye, me pongo como loco. Se me pone en la cabeza que empiezo a pensar y no me duermo y tengo que ir a buscar respuestas de alguna parte. Necesito respuestas. Pero eso es bueno, porque eso es lo que nos hace es abrirnos las entendederas para poder metabolizar cosas tan profundas como estas. Entonces, con respecto al verso 16, cuando dice que ciertamente no toma a los ángeles. Y en esta parte hay algo muy importante. Hay una doctrina gnóstica muy famosa donde Jesucristo no vino en carne, que vino solamente en espíritu. Y hay muchas partes en la Biblia donde Dios hace alusión a esto. Precisamente es uno de los misterios más grandes en la Biblia. Existen varios misterios en la Biblia y uno de ellos es este. Se llama el ministerio de la piedad. El misterio de la piedad es un misterio. Jesucristo en la carne, en la sangre. Y es uno de los versos más completos en la Biblia de la deidad de Cristo. Ahora, fíjate un detalle. Los ángeles son espíritus. Y eso lo hablamos en las clases pasadas. Pero fíjate que continúa el verso 16 y dice, no toma a los ángeles, mas toma a la simiente de Abraham. Y está hablando de la simiente de Abraham precisamente como un hombre en la carne. Mira conmigo Romanos 1:3. Dice, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho a la simiente de David según la carne. ¿Te das cuenta? Simiente de Abraham, simiente de David. María, dice la Biblia que era de la simiente de David. Eran descendientes de Abraham, eran de la simiente de Abraham. Era carne, según la carne. Pero a la misma vez, y es lo que confunde a tanta gente, era el Hijo de Dios. Mira Actos 4:27 conmigo. Porque verdaderamente se juntaron contra su santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero era el Hijo ungido de Dios. Ahora, de lo que le estaba hablando del misterio de la piedad. Hay varios misterios, después más adelante vamos a hablar eso en el Instituto Bíblico, acerca de los misterios que aparecen en la Biblia donde nos cuesta mucho trabajo entender. Y uno de ellos es precisamente este. Mira conmigo 1 Timoteo 3:16. Oye, y sin controversia,
quiere decir que no tiene discusión, no tiene argumento, no hay controversia alguna. Yo recuerdo un pastor a decir, porque eso es lo que dice la Biblia y punto. Fue el pastor que bautizó a Omar, Gerardo, un viejito muy jocoso, muy cómico. Tengo gratos recuerdos de él, que tenía muchas confusiones en la Biblia, el pobre, porque es un pastor de la Convención Bautista Sureña. Dice, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne. Cuando la Biblia dice esto, no sé cómo hay gnósticos que dicen, no, Jesucristo vino solamente en espíritu. Come on, la Biblia es clara. Ha sido justificado en el espíritu, eso es otra cosa. Ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Y fue recibido en la gloria precisamente en ese cuerpo glorificado, donde un día vamos a resucitar nosotros o seremos arrebatados sin sangre. Dice el verso 17, por lo cual fue necesario que en todo semejase a sus hermanos. Y en este caso literal, precisamente, está hablando de los hebreos físicos, descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Mira el verso 11 del capítulo 1 de Juan. Si ya que lo tiene primero, que yo lo puedo leer. Juan 1:11. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Eso, precisamente. Jesucristo fue enviado al pueblo hebreo. Él fue llamado a predicar el reino. Él mismo decía, yo he sido llamado a los hijos de la casa de Israel, los mismos que lo crucificaron. Ahora, en el contexto, podía referirse a cualquiera en la carne, incluyendo incluso a los gentiles también. Acuérdense que nosotros hemos sido también, somos hijos adoptivos, somos hermanos de cualquier judío que haya creído en Jesucristo como su Salvador. Igualmente. Claro, somos también hermanos, y a eso es a lo que se refiere literalmente el verso. Continúa el verso y dice, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Mateo 1:21 dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y está hablando de todos los pueblos. Ahí tampoco se refiere solamente a los judíos. Es a todos los pueblos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuese bautizado, será salvo. El que no creyere será condenado. Jesucristo, mira, el hombre era imposible que pudiera cumplir la ley. Y Dios tuvo que sacrificar a su propio hijo para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Y yo no sé por qué la gente tiene tanto trabajo para entender esto. Una salvación tan grande, tan sencilla, para nosotros, porque para él fue muy difícil. Pero aún así la gente pasa mucho trabajo para entender esto. Mira 2 Corintios 5:18 conmigo. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación para así poder reconciliar a otros. Ahora, fíjate, dice por medio de Jesucristo
no hay otro camino. Amén. Es el único camino. Nadie más puede lograr eso. Jesucristo en la sangre, en la carne. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. No hay otra manera. Es el único camino. Buda no puede, María no puede, Mohammed tampoco puede. Y en la parte donde dice que para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Mira, esto no tiene nada que ver con estos sumos sacerdotes católicos de hoy en día. Y aquí Dr. Ruckman en su comentario empieza a mencionar todos los papas y todos los sumos sacerdotes, eso, y entonces le empieza a mencionar sus problemas y sus defectos. Uno era un borracho, el otro violó a no sé cuántas monjas, el otro violó a no sé cuántos niños, y menciona una pila de ellos. Nuestro Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es misericordioso y fiel. Es algo que no tiene nada que ver con el hombre de hoy en día. Es Dios, por el cual fuimos nosotros salvados. Y a fin de expiar los pecados del pueblo. Y la palabra expiar es una de las palabras más importantes en este verso, en este pasaje, porque hay palabras en la Biblia como imputación, redención, santificación, todas estas que contienen unción al final, glorificación, hay muchísimas, pero tienen una connotación espiritual que siempre te llevan a reconciliación con Dios, con Jesucristo. Desafortunadamente, hoy en día estas palabras se han perdido de los púlpitos. Ahora usan otras palabras, palabras que enfatizan otras cosas y no precisamente en la salvación. Enfatizan la prosperidad, enfatizan a tú sentirte bien contigo mismo. Dime tú, con esta carne, con este pellejo. Sigue lo que tu corazón te... No siga lo que tu corazón te diga. El corazón siempre es malo. El corazón, lo que te dice el corazón no es bueno. Y eso es lo que le meten a los niños en las escuelas hoy en día. Lo que tu corazón te dicte. Jeremías 17:9, ¿no? Ajá, exactamente. Jeremías 17:9. Y aquí Dr. Ruckman pone diferentes maneras de usar la palabra acción en la Biblia. Dice salvación, redención, propiciación, regeneración, adopción, justificación, imputación, santificación, remisión y glorificación. Hoy en día han sustituido esas palabras. Ya los predicadores de estos modernos que quieren fama, que quieren decir a la gente lo que la gente quiere oír, ellos usan, dice aquí ellos usan estos vocabularios. Por ejemplo, mira, comparte tu fe, aguanta el estrés, deja que Jesucristo entre en tu vida, hazte totalmente devoto a Dios, involúcrate, deja que Jesucristo entre en tu corazón. Come on. Esto no tiene nada que ver con reconciliación. Lo que un púlpito necesita, lo que la gente necesita, es que se reconcilien con Dios, que se arrepientan de sus pecados, que acepten a Cristo en su corazón para que se libren del infierno. Hoy se ha perdido eso. Y eso precisamente es lo que se refiere a la Biblia en expiación. Y recuerden que en el principio empezamos a hablar y a enseñar de que sí, hay muchas cosas que sí nos aplican a nosotros, porque la Biblia siempre es útil y lo que podamos aprovechar de ella, pero está hablando más bien para esos judíos, para esos hebreos no salvos, que realmente necesitan expiar sus pecados. También nosotros. Eso también nos aplica a nosotros como cristianos hoy en día de la Odisea. Pero necesitamos entender la diferencia. Dice, porque en cuanto él mismo padeció, este es el verso 18, siendo tentado,
es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Y esta palabra socorrer es en la que quiero que nos enfoquemos. Socorrer. Y simplemente socorrer significa ayudar a alguien. Tú socorres a alguien que se cayó en el suelo, que necesita ayuda, y vas a socorrerlo. Incluye la idea también de confortar a esa persona. No es solo ayudar, es rescatar a alguien con provisiones, con cosas que necesite, con cosas que le hacen falta. Y eso es precisamente lo que ha hecho Jesucristo con nosotros a la hora de expiar nuestros pecados. Porque Él mismo padeció siendo tentado. Ahora, compara esto con más tentado en todo según nuestra semejanza, sacado del pecado. Tenemos un sumo sacerdote fiel, misericordioso, que también sufrió siendo tentado por el diablo. Dios, recuerden lo que yo les dije acerca de las tentaciones que he estado enseñando con respecto a esto. Dios no tienta a nadie, pero sí le da la autorización al diablo que venga a zarandearte a ver si tú desobedeces a Dios. Ahí es donde está el detalle, es lo que la gente no quiere entender. Es tu propia concupiscencia, es tu propia mente maquiavélica que empieza en tu corazón a formar cosas extrañas hasta que tú caes. Y eso es lo que hace Satanás. Y eso es lo que Dios le da permiso al diablo para hacerte. Vamos a ver hasta dónde llega. Y así mismo le hizo a nuestro Señor Jesucristo. No hubo otra manera. Ahí no hay debate alguno. En su propia naturaleza humana, Dios, no, tú no puedes pasar por esto. O sea, tú no puedes dejar de pasar por esto. Tú tienes que pasar por esto. Y además, espérate un momentico, no fue en cualquier situación. 40 días de hambre en el desierto, no había agua. Cuando tu cuerpo de verdad está débil, está machucado, está que hace cualquier cosa por un poco de agua o un pedazo de pan, no, di que estas piedras se convierten en pan. No solo de pan vivirá el hombre, siempre una respuesta con la palabra. Pero el diablo nota esto, también conoce la Biblia. Tírate de aquí arriba. La Biblia dice, y es verdad que lo dice, que a tu sangre le mandarán acerca. El diablo conoce la Biblia. ¿Tú crees que no la conoce? Fíjate si la conoce, que él ha ayudado a corromper las escrituras hoy en día. Por eso estamos como estamos. Por eso es que esto no existe ya. Distribuir no existe. ¿Qué es lo que hace la gente? Usan la Biblia. Porque eso es lo que dice la Biblia más vendida en el mundo entero, la 1960. Ellos lo que hacen es usar las escrituras. Yo siempre digo, tú no estás supuesto a usar la Biblia, tú estás supuesto que la Biblia te use a ti. Pero si tú no tienes esa palabra en la Biblia, no lo culpo. Ok, no puedes distribuir la escritura. Tú no sabes entonces que el libro de Hebreo no te toca a ti. El libro de Hebreo le pertenece a esos judíos, a Hebreos, porque esos judíos necesitan, además tampoco está aplicado en el tiempo de la iglesia, lo he dicho desde el principio. Y es tanta confusión, hasta nuestros pastores a veces, de la 1865, confunden esto y lo ponen en los websites, en las redes sociales. Y veo cosas así en Facebook. Y a veces yo sé que esperan que yo ponga amén. No voy a poner amén. ¿Por qué? Porque está fuera de contexto, porque está fuera de la distribución de las escrituras. ¿Por qué? Porque todavía no han entendido que hay cosas en la Biblia donde no se aplica a esta edad de la iglesia, como esto, por ejemplo. Porque en los últimos tiempos, Hebreo capítulo... No, esos últimos tiempos no es esto que estamos viviendo. Hay mucha confusión en la cristiandad hoy en día. Mira, cuando dice ahí tentado en todo según nuestra semejanza, ¿tú sabes en qué consiste esto? Y es precisamente lo que
ha pasado una y otra vez en las escrituras y en nuestras vidas. Tu cuerpo desea algo. Y te voy a empezar desde los comienzos. Desde el comienzo. Y era bueno para comer. Dice Eva, lo miró y era bueno, era codiciable a los ojos, le gustó. Eso es lo que enseñan en el día. Obtén algo para tu carne, prosperidad. ¿Sí? Si Dios te quiere bendecir con un yate o con un avión, ok, eso es bendición de Dios. No, eso es bendición de tu carne. Eso es lo que tu cuerpo, tu pellejo quiere. Era bueno para comer, claro. A mí me gustaría tener un yate. ¿A quién no le gustaría tener un yate para ir a disfrutarlo? ¿No? Pero es lo que tu carne quiere. Deja que Dios lo haga por ti. Parlotea, dice el hermano Jeff cuando tradujo esto. Parlotea la soberbia de la vida. Y precisamente es lo que tú puedes entender en tu mente. Esa soberbia de la vida que te pide más y más y más. Y menos espiritual. Menos alimento espiritual, más carnal. De eso estamos hablando. Y es lo mismo que ha pasado desde el principio. No es nuevo. Para nadie eso es nuevo. Deja que el diablo lo haga por ti. Porque es que eso es lo que él va a hacer. Toma lo deseable a los ojos. Lo que tú quieres. Eso es lo que él quiere. Esta lista se interconecta una con la otra. Cada tentación conocida al ser humano puede encontrarse en una de estas tres tentaciones básicas: orgullo, celo, pereza, codicia, lujuria, asesinato, envidia, robo, exageración, vanagloria, mentira, glotonería, borrachera e idolatría. Todas estas cosas están conectadas una con la otra, con estas tres cosas desde el primer comienzo de Eva, cuando vio y dijo, y era bueno para comer y deseable a los ojos. Seguimos teniendo el mismo problema, mi hermano. No hay diferencia alguna. El mismo estado del hombre sigue. Claro, es nuestra misma naturaleza pecaminosa. Ese es donde está el problema. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer a los que son tentados. Ese mismo Jesús es el mismo hoy en día que te puede socorrer. Sin él no se puede. Eso de que yo puedo porque yo soy bárbaro, eso es mentira. Eso no existe. Eso no existe. Yo no me jacto de eso porque realmente yo no podía. Realmente te lo digo, en mi carne yo no podía. Hace un tiempo, hace como 2 años, yo estaba entrenando a una muchacha. Ahora me pusieron a alguien más para entrenar otra vez. Ahora mismo está entrenándose conmigo. Hacía rato que no pasaba. Pero me pusieron una muchacha de 20 y pico años a entrenar conmigo. Yo tengo que estar en un cuarto, 4x4, 8 horas en el día, con alguien enseñándole todas las cosas de cuando tengo que entrenar a alguien. Y esa muchacha empieza a decirme, yo soy un viejo, ya de 50 años. Eso es Satanás quien lo hace. Y él te conoce, sabe cuál es tu debilidad. Entonces no te va a poner a nadie feo tampoco. Él te buscó una, porque él sabe cómo te gustan las cosas. ¿Tú crees que él no te conoce? Con tantos años, no, él sabe. Te estudia. Claro, te estudia. Entonces, te ponen una rubiecita, azul, con el pelito largo, un cuerpecito de esos bonitos. Y llega el momento que te dicen incluso palabras claves. Porque así como usa también, el diablo es astuto, mi hermano. Usa lo que le conviene de las escrituras, ¿no? Exactamente, pero entonces, brother, yo te voy a decir una cosa. Cuando esa muchacha empezó a decirme cosas como, no, yo tengo espornosis. Espornosis es una palabra médica para referirse al deseo sexual. Mi novio no me satisface y yo me quedo así, yo digo, ¿por qué esta mujer me está diciendo estas cosas? Cuando una mujer te dice una cosa como esa, y más en el ámbito médico, en el término médico,
lo que estás pidiendo es sexo. Estás pidiendo que tú te acuestes con ella literalmente. Eso es una tentación fuerte para alguien que haya tenido anteriormente en la vida pasada la debilidad de las mujeres. Esa era mi debilidad. Yo andaba con una mujer diferente cada día de mi vida. Eso era un desastre. A veces hasta con dos juntas. En la moto montaba dos, no una, dos. Con una no me conformaba. Esa era mi vida pasada. Y ese es el verdadero testimonio, ese es el verdadero milagro que hace hoy en día la reconciliación, la sangre de Jesucristo, el arrepentirte de verdad de tus pecados, el querer cambiar, pero tú solo no puedes. Tienes que tú mismo entender de que no eres suficiente, que necesitas la ayuda del Señor. Bueno, para no la historia no sea blanca, yo me tuve que tirar de rodillas y eso fue a la hora del almuerzo. Ya, a Dios gracias, me salvó la campana. Se fue a almorzar a las 1 de la tarde y yo me tiro de rodillas, cierro mi oficina. Señor, yo solo no puedo. Necesito de tu ayuda. Tú conoces mi debilidad. Yo no estoy listo. Lloraba porque yo sabía que podía pecar. Yo no tenía fuerza suficiente. Llega a las 2 de la tarde, entra al almuerzo y llamo al jefe porque eran como las 2:20 y no llegaba. Digo, doctor, ¿dónde está fulana? La estoy esperando para continuar el training. Omar, no te preocupes por eso, ya ella no está más con nosotros. Eso solamente lo hace Dios. En unos 40, 50 minutos, solamente Dios lo hace. Eso no lo hace un ser humano. Pero eso pasa cuando tú reconoces delante de Dios que tú no eres suficiente, que tú necesitas ayuda de Él. Cuando tú te crees que tú eres bárbaro, cuando tú te crees, hay un mensaje que yo tengo que se llama mejor quédate en el barco, mejor quédate en el bote. ¿Por qué? Porque hubo quien se creyó bárbaro, vio a Jesucristo caminando por el agua, yo también puedo. Ordena que yo vaya y yo voy, ¿ok? Vamos para allá. Pero cuando empiezas a ver todo lo que pasa alrededor, te vas a comenzar a hundir. Porque tú no eres bárbaro. Tienes que reconocer, mejor quédate en el bote, quédate adentro del barco. Adentro del barco no te vas a ahogar. Mira conmigo 1 Corintios 10:13. No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo sí se puede con Él? Él es el que nos socorre. Él es el que nos libra. Es Él. Nada tú. Es Él. Sin Él, nada podéis hacer. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos? ¿Dónde me esconderé si donde quiera que me meta ahí estás tú? A mi jefe yo le digo, yo no trabajo para ti, yo trabajo para él. ¿Tú sabes por qué? Porque de ti yo me puedo esconder. Yo sé cómo esconderme de ti, te lo garantizo. Yo tengo mañas para eso, tengo trucos para eso. Pero de Dios no. A ti te conviene que yo trabaje para Dios y no para ti. No, pero tú estás en mi payroll. Ok, tú me pagas. Claro, no te lo voy a hacer de gratis. Para Dios es de gratis, para ti no. Pero cuando tú, eso lo estaba enseñando también ahora con José. ¿Por qué José fue prosperado en la casa de Potifar como esclavo, como prisionero en la casa del rey y ahora como príncipe, que es lo que toca mañana, en eso del faraón y la interpretación de todos los sueños? Porque eso era un plan de Dios también. El que José haya sido vendido por sus hermanos no era porque sus hermanos, no era que Dios lo quería así para que después no se murieran de hambre, para que su pueblo pudiera sobrevivir, porque era la única opción. Había un hambre en todos lados. Por eso fue que Dios usó eso.
Y yo les decía en los estudios pasados, a veces estamos orando por algo, un tiempecito, y ya queremos la respuesta. No, porque llevo orando tanto y no tengo respuesta, tú te has olvidado de mí. Ok, José estuvo 13 años, esclavo y preso. 13 años, oye, 13 años son unos cuantos años. Es toda tu juventud. Tenía 17 añitos, muchachito. Yo tengo un pariente no, un tío mío, hermano de mi mamá, y lo cogieron con $10 en el bolsillo en Cuba, que se lo había regalado una novia guatemalteca, creo. Y en ese tiempo en Cuba el dólar era penalizado. Ibas preso, sin misericordia. Una locura comunista. ¿Tú sabes qué? Este pobre hombre, que tenía unos 20 años si acaso, perdió 8 años de su vida en una prisión en Cuba por $10 en el bolsillo, que ni él mismo sabía que lo tenía, pero lo estaban velando. ¿Tú sabes qué? El mismo año que despenalizan en Cuba el dólar, que ya podías tener dólar, lo sueltan. ¿Tú sabes lo que es perder 8 años de tu juventud? 28 añitos tenía cuando salió de la prisión. Hay cosas que uno no puede entender por qué pasan. Aunque bueno, esto es una ley arbitraria comunista, no tiene nada que ver con la ley de Dios, pero me acordé de que José no lo podía entender tampoco. Porque él había estado, si él no había hecho nada malo, él lo único que había soñado 2 cosas que ni él sabía qué cosas eran. Él lo entendió después, mañana lo vamos a ver. Pero cuando él lo soñó, él no sabía. Entonces, hay muchas cosas a veces que no sabemos y que no entendemos. Pero Dios es fiel, es misericordioso, es nuestro sumo sacerdote. Él nos socorre para salir de esa tentación. Y eso sí nos toca a nosotros. Porque ese es el mismo Jesucristo que derramó su sangre por nosotros, no solamente para los judíos. Por eso es que te digo, tú ves cómo tú tienes que aprender a discernir entre una cosa y la otra en la palabra, en la escritura. Tú tienes que aprender a distribuir. Cómo hay cosas que dentro de un mismo libro sí te aplican a ti y otras no te aplican, otras cosas no. Lo bueno que dice la Biblia te puede bendecir y hay lo malo que te maldice, ¿verdad? ¿Cómo así lo malo que te maldice? No entendí esa parte. En la Biblia, algo que te puede maldecir, que te dice en la Biblia, ¿no? Y también hay cosas buenas que te pueden bendecir en la misma Biblia. ¿Si me explico? No te estás explicando muy bien. Eso de que la Biblia te maldice... Esta es la historia de Balac y ¿me entiendes? No, pero eso es una historia donde es específicamente con Balac y con muchas otras gente. Pero son historias bíblicas, donde no te aplican a ti precisamente. No, sí. ¿Ya me entiendes? Ahí es donde está el detalle. De eso es lo que estamos hablando. Es lo que estamos entendiendo. Ahora, espera maldición de Dios si tú haces algo que no, porque el pecado lleva en sí castigo. No existe, créeme, el pecado te va a llevar mucho más allá de lo que tú vas a querer pagar. Te vas a llevar mucho más lejos a donde tú quieres ir. Es una tarjeta de crédito. Tú la pasas, como estamos ahora mi esposo y yo, pasando tarjeta y pasando tarjeta. Pero cuando lleguen los biles, te van a mandar el bill y tú tienes que pagar la tarjeta de alguna manera. Igualito del pecado. Así mismitico funciona. Él te deja correr. Es como el pescado allá que mordió el anzuelo. Tú estás enganchado en el anzuelo. Tú tienes un rollo de nylon así y tú le das cordel al pescado ese. Un pescado grande, ala mucho y se va. Y tú sigues pecando. Y sigues pecando. Así le pasó a David. ¿Cuánto tiempo tú crees que David se metió acostándose con la mujer de Urías? A ver, dime. ¿Tú crees que fue una sola vez? No fue una sola vez. Fueron años en su pecado. Hasta que entonces pudo reconocer con el Salmo 51, llorando, decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. De eso se trata. Es tu pecado, es tu propia concupiscencia la que te maldice, la que te cobra. ¿Me estás entendiendo? De eso se trata. La Biblia nos enseña que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y a los hijos de Dios no toca el fuego consumidor.
Eso es para la gente de afuera, que no tienen a Cristo en el corazón. Pero aquí vas a pagarlo, papá. No vayas a pensar que te vas a escapar. No se va a quedar impune tu pecado, aún el pecado de hierro, aún el pecado de error, que tú no sabes que estás pecando, no te exime de la culpa. Yo cogí un pescado el otro día que yo no sabía que estaba fuera de la medida. Yo no conocía la ley. ¿Me libró de la culpa? Para nada. Una ignorancia. Fue una ignorancia, pero de todas maneras me llevaron a corte. Tengo que pararme ante un juez por un pescadito así, que aquí en este país no hay necesidad de eso. Pero yo no conocía la ley. La ley había cambiado. ¿Me estás entendiendo cómo es? O sea, no es que la Biblia te maldice. Tú estás en maldición desde el primer momento que tú empiezas a pecar. Y tú sabes que estás pecando. Porque ahí es donde está el pecado, en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aunque también hay pecado de hierro, como estaba mencionando, pero la mayoría de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Ya con la edad de Omar, él sabe lo que está mal. Él sabe que desobedecer a sus padres está mal. Y que tiene consecuencias. La consecuencia. Es la consecuencia de tu pecado lo que te maldice, hombre. Ahí es donde está el detalle. Vamos a tratar de terminar ya este pasaje, este capítulo 2, para comenzar el capítulo 3 en la próxima clase. Alguien que lea el último, yo lo estoy buscando a mí, el último verso del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para también socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos a completar ahí, ya es la 1 de la tarde, y vamos a dejarlo entonces para la próxima clase, comenzar con el capítulo 3 del libro Los Hebreos. Que Dios les bendiga mucho. Amén.